cuerpo está bajo ataque de los radicales libres. Estos pueden causar envejecimiento significativo a nivel celular, destruyendo así lo que más queremos, la vida. El principal motivo por el cual Ganoderma ha sido recordado por miles de años es principalmente porque contiene antioxidantes naturales. Ahí tienes, pues, la gran historia de nuestro héroe más noble. Sin embargo, la historia está lejos de concluir. Cualquiera puede evidenciar por qué los grandes pensadores, los muy ilustrados, buscaron este divino tesoro terrenal con tal fervor. Lo que la humanidad ha disfrutado durante miles de años, aprovechando la poderosa protección antioxidante de Ganoderma, es todavía muy accesible. Así que, ya que la historia del héroe debe llegar a su fin, este es solo el principio para que tú puedas contar la tuya. Familia, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se conecta a esta charla de producto, a este espacio donde vamos a aprender y donde vamos a potencializar un poco más de lo que es el producto Ganoderma Lucio, así como lo acabamos de ver en el video anterior. Quisiera, por favor, que me colocaran en el chat si me estoy escuchando bien. ¿Me regalan un 5, por favor? Muchísimas gracias, Cristina, Alexa, Yolima. ¡Ay, qué rico! Veo muchísimas personas conectadas acá por Zoom. Sé que también estamos por YouTube. Un saludo muy especial. ¡Ay, qué súper bien! Chévere. Chévere que estemos en este espacio. Y pues sé que nos acompañan personas de todo Colombia y también de diferentes lugares de las Américas. Entonces, pues nada, les doy la súper bienvenida. Dispongámonos a escuchar. Vamos a pedirle el favor a las personas que tenemos por ahí al lado de que nos regalen este espacio para aprender y sobre todo entender por qué es importante consumir un producto como lo es Ganoderma Lucio. El espacio de hoy pues está muy enfocado para las personas que nos encanta realizar deporte. Es un súper espacio donde vamos a aprender cómo nos debemos cuidar, alimentar sanamente y pues qué mejor hacerlo de una persona que tiene el conocimiento y la experiencia para regalarnos esta información. Antes de presentarles a esta persona, quiero pues para que vayamos preparando esas preguntas. Al final, sí vamos a tener un pequeño espacio donde esta persona va a responder ciertas preguntas, pero pues tengamos en cuenta de que estas preguntas estén relacionadas hacia el tema que vamos a tocar hoy, ¿sí? Que es pues la parte del deporte. Entonces, a medida de que se va conociendo la información, podemos ir apuntando para que al final esta persona nos pueda responder toda la clase de dudas que tengamos. Entonces, pues sin más preámbulo, para mí es un honor presentar a este hombre que, como lo decía, tiene el conocimiento y la experiencia para hablarnos esta noche de Ganoderma Lucio. Él es especialista en gerencia farmacéutica. Por más de 15 años estuvo como gerente nacional de una importantísima farmacéutica alemana. También es coach en temas de morfopsicología y hace más de 6 años está realizando un super emprendimiento. Eh, es una persona que aparte de esto, pues ha venido estudiando el producto. Sé que él también tiene sus estudios y es una persona que viene con coherencia a hablarnos en la noche de hoy sobre el impacto del Ganoderma Lucio en el deporte.
Entonces, mi empresario y mi gran amigo Juvenal Palmera, muy buenas noches. Familia, muy buenas noches. Qué rico saludarlos nuevamente. Juiciosos. Bueno, tengo una lucecita aquí, perdón. Así está mejor, ¿cierto? Muy bien, bienvenidos. Por favor, ¿me escuchan bien? ¿Con un 5? Perfecto, ya había a Adriana que está haciéndose con la cabeza muy bien. Bueno, familia, bienvenidos. La verdad que a mí me apasiona mucho hablar de este tema, el tema del producto, el tema de la salud y del bienestar. Les he preparado para el día de hoy una información importantísima, no solamente dirigido a deportistas amateurs, decía yo anoche, somos las personas que salimos a caminar diariamente 1 hora o 1 horita y media hasta que ya se vayan prácticamente quemando los depósitos celulares adiposos. Y también es un tema que para todo el mundo prácticamente, haga el deporte con juicio, no lo haga o lo haga profesionalmente. La charla que les preparé el día de hoy pues tiene una introducción que es bien importante que ustedes tengan en cuenta, ya pues en coherencia con el video que ustedes acaban de escuchar. Voy a tratar de abarcar lo más importante sobre los dos productos en el enfoque que se le da del por qué la eficacia que ofrecen estos productos, no solamente a nivel de deporte, sino también en procesos postquirúrgicos, en procesos de la vida cotidiana, dadas las condiciones de exposición a la cantidad de moléculas que generan la reacción de los radicales libres. Y a propósito de radicales libres, pues se ha hablado también muchísimo sobre este tema. Vamos a hacer un contexto generalizado sobre los radicales libres, ya que en el ámbito de la salud se ha venido hablando con mucha frecuencia sobre los radicales libres. Este término se utiliza hoy por hoy ya coloquialmente cuando se habla de dieta, cuando se habla de envejecimiento cutáneo, cuando se hablan de diversas enfermedades. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues un radical libre es una molécula que se produce cada día en nuestro organismo como resultado de las diferentes reacciones biológicas. Bueno, ¿y cuáles son esas reacciones biológicas? Pues mira que el simple hecho de estar respirando es una reacción biológica y la respiración nos genera radicales libres. El crecimiento como tal, la circulación, el proceso de reproducción, la misma nutrición, la excreción y las diferentes funciones de los sistemas, sistema nervioso central, etcétera. Y todo este tipo de proceso se producen estas células de radicales libres, que son moléculas muy reactivas y necesarias para realizar las determinadas funciones y mantener nuestro estado de salud. Así es que diariamente estas reacciones en el organismo se pueden ir englobando como una respiración celular. Y todas estas reacciones son necesarias para la vida celular. Y también para la producción de radicales libres, pues a lo largo del tiempo puede tener unos efectos negativos, ya que van alterando con el tiempo las membranas de las células y el material genético, como el ADN de la célula. El tiempo de vida indirectamente es proporcional a la reactividad, a esta reacción en cadena. Duran un muy corto tiempo, pero generan un gran daño. Y la vida biológica media de un radical libre es en microsegundos, pero tiene la capacidad de reaccionar en todo lo que esté alrededor, provocando el daño celular. Los efectos que tiene sobre el organismo, pues prácticamente son regulados o neutralizados con los antioxidantes, como las sustancias encargadas de neutralizar los radicales libres y de protegernos frente a su acción dañina sobre las células. Estos antioxidantes los podemos encontrar en determinados alimentos. Y hemos escuchado un sinfín de veces ya a nuestro apreciado doctor Héctor, a todo nuestro apreciado equipo de conferencistas, hablar sobre los diferentes alimentos que aportan estos antioxidantes. Los encontramos básicamente en las vitaminas, como unos antioxidantes naturales, como por ejemplo el betacaroteno, que es una provitamina A, que la podemos encontrar en frutas, verduras, como la zanahoria, el tomate, el mango, el melón,
La vitamina E, que también hace presencia en frutos y en vegetales, en los espárragos, la espinaca, el brócoli, el aguacate, por ejemplo. La vitamina C, abundante también en los cítricos como el limón, las naranjas, el kiwi, por ejemplo, el pimiento, entre otros vegetales. Y los flavonoides, que son sustancias naturales con una gran capacidad antioxidante y hace una gran presencia en cereales. Y de ahí que en la medicina nos sugieran el consumo de una copita de vino tinto, porque es rica en flavonoides. Estos flavonoides tienen acciones antioxidantes, sobre todo beneficios a nivel cardiovascular. Les quiero presentar algunos factores en los cuales nosotros incurrimos diariamente en el aporte de sustancias químicas para nuestro cuerpo. Cabe resaltar que, sin duda, en el planeta existen varios elementos químicos, unos naturales y otros que con el paso del tiempo se han venido fabricando para el beneficio de los humanos. La invitación del día de hoy es a que tomemos conciencia de qué aporte le estamos haciendo a nuestro cuerpo de sustancias químicas, desde que nos levantamos prácticamente. Las personas que utilizan esta crema dental comercial, revise la parte posterior del empaque. Va a haber un sinnúmero de sustancias químicas. Sí, pueden ser que estén en el margen de mínima toxicidad, pero si una crema dental corriente tiene entre 7 y 10 sustancias químicas diferentes, el aporte del jabón para el cuerpo, si no es un jabón orgánico, el aporte de los champúes, el aporte de la crema para afeitar, los rolones, este tipo de sustancias químicas para evitar la exudación, el sudor, los enjuagues bucales, los perfumes, los cosméticos, etc. Es decir, el 90% de estos productos de este género se encuentran en el mercado y contienen una cantidad de ingredientes nocivos para nuestra salud. O sea que con el ejemplo que ustedes ven en pantalla, prácticamente desde el momento que nosotros salimos de nuestra cama a nuestro baño, le vamos a aportar una suma, un cóctel de aproximadamente, lo más básico, 200 químicos en diferentes productos, como los acabo de mencionar. Y es así que hay otros productos adicionales, por ejemplo, las damas que van colocando cosméticos también con base en sustancias químicas, y es otro aporte adicional que le están prácticamente agregando al organismo. Estos químicos entran en nuestro interior a través del órgano más grande del cuerpo humano, como es la piel. Y ya que todo lo que aplicamos en la piel se absorbe, pues lo lleva a torrente sanguíneo y a todo el organismo, pues intoxicándolo. El contacto prolongado con estas sustancias químicas pues va a producir alergias, fatigas, pérdida de la memoria, concentración, problemas respiratorios, envejecimientos prematuros, dermatitis, y se ha venido generando y se ha comprobado científicamente que el aumento de las tasas de enfermedades graves y problemas a nivel reproductivo en parte están incidiendo por el aporte de este tipo de sustancias químicas que ustedes, si tienen algún producto químico de estos en sus casas, revisen la parte posterior de la letra chiquita, que eso no la puede leer, ni siquiera yo con gafas veo bien esas letras. Sustancias como por ejemplo el lauril sulfato de sodio, el éter sulfato de sodio, como el triclosan, por ejemplo, o también tenemos compuestos del polietilenglicol, la dietanolamina, por ejemplo, los colorantes artificiales, los parabenes, los famosos talatos o taflatos. En sí, el consumidor normal está desprotegido prácticamente y no hay advertencias en las etiquetas de estos productos sobre el peligro que el cóctel de esta gran cantidad de sustancias que vienen siendo utilizadas en la mayoría de los casos, adquiridas a bajo costo, en estos almacenes de cadena donde tienen unos precios que realmente uno no se explica cómo pueden llegar a un mercado de consumo masivo, inclusive los mismos elementos de limpieza, que las bases son cáusticas. Ustedes saben que los productos cáusticos son peligrosos para el uso, pueden generar alergias, inclusive es un peligro tenerlos en las casas para los niños. Entonces, básicamente, en última instancia, el que termina pagando esto es la salud de cada uno de los consumidores. Entonces, ahora que ya saben eso, pues hay soluciones. Utilice productos
de procedencia natural, de procedencia orgánica. Ya tenemos en el mercado colombiano cremas dentales orgánicas, bien elaboradas a base de productos orgánicos como el Ganoderma lucidum, sin estas sustancias químicas como el famoso triclosan y otro tipo de sustancias que ya con el tiempo se ha venido manifestando en diferentes revistas internacionales de medicina, que van prácticamente generando un daño a nivel de la glándula pineal y obviamente aquí pues las consecuencias en enfermedades neurodegenerativas como tenemos Alzheimer, Parkinson, algo tan sencillo como la pérdida de memoria, por ejemplo. Adicionalmente, pues la invitación es, en lo sumo, trate de utilizar productos orgánicos. Que se utiliza gel para el cabello, hay fórmulas naturales muy sencillas. Cómprese una hojita de aloe vera, sáquele el gel, exprímale una naranja y haga usted básicamente ahí su gel para el cabello orgánico, natural, sin ningún tipo de daño ni riesgo. Por ejemplo, crema dental, jabón orgánico. Tenemos un jabón a base de papaína, aloe vera, vitamina E, Ganoderma lucidum, por ejemplo. Bueno, inclusive antitranspirantes se pueden utilizar inclusive con aceite de coco combinado con bicarbonato de sodio. Es natural, sencillamente no existe este tipo de absorción de químicos. Ustedes observen, un producto antitranspirante excede entre 25 y 30 sustancias químicas que no tenemos ni idea qué es lo que va a hacer en el organismo. Entonces, la idea de esto no es terrorismo, sino sencillamente es una invitación a que tenemos que incurrir cada vez más en el consumo de productos orgánicos y productos naturales. Otro de los factores que ya ustedes han escuchado en algunas ocasiones, y soy incisivo en el tema, soy incisivo, y más los deportistas tienen un concepto errado en el consumo de proteínas, porque están prácticamente, por ejemplo, saliendo en bicicletas, hacer muy disciplinadamente estos entrenamientos, pero cogen autopistas contaminadas por las combustiones de los autobuses y las combustiones de los camiones. Entonces, ¿qué está haciendo con su cuerpo prácticamente? Obviamente aquí en nuestro país desafortunadamente no tenemos las pistas ni tenemos los caminos ideales para este tipo de entrenamientos, pero sencillamente tome conciencia. Si usted está haciendo un esfuerzo sobrehumano en tiempo, en esfuerzo físico, en disciplina, pues trate de no ir detrás de estas autopistas porque básicamente las emisiones de las combustiones son muy peligrosas. El consumo de carnes, pues ya todos sabemos que las carnes industrializadas tienen una cantidad de presencia de sustancias químicas, antibióticos, antiparasitarios, que son activos, son sustancias químicas activas que se trasladan en la carne ya procesada. Otro de los compuestos, básicamente, y sigo insistiendo, los lixiviados que dejan los productos orgánicos en los enlatados. Si bien es cierto, el consumo de peces azules, como el atún, es benéfico por el alto contenido de omegas, pero si nosotros lo consumimos, el que está introducido en latas, existe el riesgo de que se generen lixiviados de aluminio, inclusive una sustancia muy venenosa como el bifenol A. Anoten esto, bisfenol A. El bifenol A hoy por hoy se tomó el mercado americano. Hace presencia inclusive en esos recibitos que botan los cajeros automáticos, ¿no? Recibitos de papel químico que botan en los almacenes de cadena. Si usted quiere ver bifenol A en vivo, pues sencillamente coja un recibito con mucho cuidado, aplíquele calor en la parte inferior del papelito y esa oscuridad que genera ese es el bifenol A. Y los estudios indican que este tipo de sustancia es de alto riesgo para mujeres en embarazo y bebés menores de 1 año. Otra de las sustancias que básicamente, insisto, que tome conciencia. Ya usted con conciencia, si consume es porque usted ya lo hace desde el conocimiento. Bebidas oscuras que contienen sustancias químicas como el ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene un pH ácido el más bajo. Prácticamente el ácido fosfórico es industrialmente utilizado para la limpieza, pasivización. Esa pasivización se escribe con S, con B pequeña y con Z, que significa que una vez se le aplique el ácido fosfórico a estas piezas que están a la intemperie, se oxidan, se engrasan, solamente con sumergirlas en ácido fosfórico, pues quedan brillantes y quedan ya pasivizadas, es decir, protegidas a la intemperie contra el óxido, ese tipo de ataques
externos. Entonces, básicamente eso es lo que se le está consumiendo, se le está entregando al organismo en este tipo de gaseosas oscuras. Y las altas cargas de azúcar que contienen este tipo de bebidas. Y prácticamente el resumen de esas bebidas pues son fosfatos, azúcar, saborizantes artificiales, edulcorantes, aspartame inclusive. El pescado pues básicamente es muy saludable consumirlo. Insisto, los peces azules son los que terminan la cola así, la cola quebradita, en esta vez. Ojalá sean peces de mar los que podamos consumir, pero todos sabemos que ya los mares están contaminantes, esos son los de pequeño tamaño, pero adquiridos directamente de las fuentes naturales. Porque está ya determinado que los peces de criadero pues también se someten básicamente también a las contaminaciones de antibióticos, de plaguicidas, de pesticidas y este tipo de productos químicos para la crianza y conservancia de este tipo de alimentos. Los embutidos, pues todos sabemos que tienen un porcentaje altísimo en grasas insaturadas, grasas saturadas, y básicamente son reprocesados con más de 100, 120 químicos para darle color, sensación, sabor a carnes y consistencia inclusive. Entonces, es una altísima carga de sodios, entre esas se destaca el metabisulfito de sodio como uno de los componentes agresivos para el organismo. Las crispetas, pero estoy hablando de las crispetas de las que hacen presencia en las palomitas de maíz para microondas. Ese revestimiento de estas bolsas tiene un teflón que al contacto con el microondas suelta o se descompone prácticamente un compuesto llamado el ácido perfluorooctanoico, también con unas consecuencias muy negativas para el organismo, entre otras el cáncer. Las papas fritas sometidas, pues estoy hablando de las papas fritas ya prefabricadas, así vulgarmente como se dice, con una alta presencia de acrilamida, son elaboradas con aceites hidrogenados y básicamente contienen alta carga de calorías y de grasas. Este es el campeón de todos, básicamente este es el azúcar industrializado, no es azúcar natural, no es azúcar de procedencia de ningún tipo de vegetal, sino sencillamente son azúcares procesadas químicamente, pues se ha comprobado que son irritantes neurológicos asociados a diferentes tipos de tumores cerebrales. El azúcar corriente, pues si bien es cierto, la caña de azúcar tiene un poder de antioxidantes, de vitaminas y minerales, pero el mismo reprocesamiento que le dan en las fábricas, pues básicamente ya tienen otros aditivos, que está comprobado que el exceso del consumo en este tipo de azúcares, esta es la que venden la libra a 1,000 pesos en las tiendas, pues puede inhibir el sistema inmunológico, altera el equilibrio de minerales en el cuerpo. Ojo, no estoy hablando del exceso del azúcar, de este tipo de azúcar. Entonces, por lo regular siempre trate de usar azúcar fructosa. Diga que es azúcar, pero que usted sepa que la procedencia sea fructosa. Entonces, básicamente esos son los compuestos químicos. Aquí pues no tenemos el riesgo que tienen los países industrializados de este tipo de verduras, en donde la Sociedad Canadiense del Cáncer sugiere que hay una posible conexión de los plaguicidas utilizados en este proceso del agroindustrializado en países europeos y en países del norte de América, en donde se pueden relacionar diferentes tipos de cánceres con el consumo de estas frutas sucias o verduras sucias, les llaman así porque están prácticamente muy contaminadas con plaguicidas y con este tipo diferente de control de plagas. La importancia de la oxigenación celular, pues básicamente aquí la imagen que ustedes pueden notar hace referencia a las combustiones y prácticamente la bibliografía indica que el 86% de las emisiones proviene del transporte, seguida de un 6% de la quema de combustibles en las industrias, o sea que si se van a correr en la zona industrial, pues allá existe este posible tipo de contaminación, y un 3% de procesos industriales. Entonces, básicamente, el riesgo es alto, dado que estas partículas quedan suspendidas en el aire, y cuando hablamos de partículas nos referimos a la materia de tamaño microscópico que se encuentran en suspensión, como el dióxido de nitrógeno, el ozono, tenemos dióxido de azufre, el dióxido de carbono, por ejemplo, el monóxido de carbono, metanos, etcétera, bencenos. El cigarrillo, pues,
Prácticamente aquí hay un ejemplo de un pulmón, de un fumador con un pulmón sano. Contiene pues alrededor de 4.000 sustancias químicas, de las cuales 200 son venenosas y 40 de ellas son cancerígenas. Así como a ojo rápido, ¿qué contiene un cigarrillo? Pues el alquitrán, que es carcinógeno, los hidrocarburos aromáticos polinucleares, la nicotina, el fenol, el cresol, tiene oligometales como el níquel, el arsénico, por ejemplo, tiene el indol, que es un acelerador tumoral, el cateco, que es carcinógeno, además tiene acetona, ácido acético, arsénico, alquitrán, benceno, butano, cadmio, metano, bueno, en fin, una cantidad de sustancias nada favorables prácticamente para la salud. Si hablamos de las exposiciones no temporales, sino excesivas a la luz solar, si bien es cierto, la conveniencia de recibir vitamina D de parte del sol, pues es gratis, es benéfico para la salud, pero las exposiciones ya de horas directamente al sol, pues ya la OMS ha anunciado que es productor de cáncer de piel. Entonces, básicamente, esto es como un brochure lo que estamos haciendo en cuanto al tema de cómo contaminamos nuestro cuerpo, adicionalmente a estos procesos biológicos enunciados al inicio de esta charla. Todos sabemos que el alcohol, el consumo excesivo del alcohol, no significa que si se toma una copita de vino en las noches o con la cena, es benéfico, claro, por la presencia de antioxidantes que hacen, que entregan los flavonoides, es saludable, pero ya los excesos son malos. Ya un exceso de alcohol básicamente nos va a llevar a posibles sangrados de estómago, esófagos, inflamación, daños en el páncreas, daños en el hígado, cáncer de esófago, entre otros. Beber en exceso también puede hacer más difícil el control de la presión arterial alta, y si usted pues sufre de tensión arterial, pues el alcohol va a disparar más este síntoma. Los efectos del estrés, ya ustedes me han escuchado en muchas ocasiones hablar sobre el tema. El predominio del sistema nervioso simpático tiene una acción de vasoconstricción periférica, significa que se constriñen diferentes arterias del cuerpo. Entre esos tenemos la midriasis, que es la dilatación de la pupila. Eso genera el estrés, ralentiza la motilidad intestinal, pérdida de la pigmentación del cabello, se libera básicamente a nivel del torrente sanguíneo unos glucocorticoides, se liberan catecolaminas como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, que en exceso básicamente ya pasan a ser contradictorios para la salud. Entonces, el aumento de la sangre circulante generada por el estrés, pues básicamente va a generar también factores de coagulación, aminoácidos libres, factores inmunitarios se van a ver afectados. Es decir, la sangre se hace trombolítica, con lo que aumentan los riesgos de accidentes cerebrovascular y también otro tipo de trombosis. Entonces, sencillamente, tratemos de ser conscientes de los estados de emociones, de los estados de pensamientos, que nosotros podemos bloquear los procesos diferentes que nos pueden generar estrés, y es esa invitación a la conciencia. La conciencia es que viva siempre en tiempo presente, pendiente de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos. Ya para entrar en materia de producto, pues ya Cordyceps sinensis es un producto del cual me enamoró hace 3 años y medio aproximadamente, que fue su lanzamiento. Les voy a hacer un recorderis sobre el producto. El hongo de Cordyceps sinensis, muy reconocido en la medicina tradicional china, gracias a las múltiples propiedades conocidas también en Japón. O sea, cuando busquen Cordyceps sinensis, pueden buscar estudios con el nombre de Tochukazo, con K, Tochukazo en japonés. También encuentra, así como encuentra Reichi con Ganoderma lucidum, también pueden encontrar Tochukazo, como suena con K y S, y Che, obviamente. O en China también hay muchísimos estudios sobre este hongo, y en China lo llaman Donchonxiacao. Eso sí, no se complique con el nombre, sencillamente busque en Google Cordyceps sinensis en chino, por qué significa, y ahí lo puedes ya identificar. ¿Qué significan estos términos? Significa insectos de invierno y hierba de verano.
los pastores de una meseta aledaña al Himalaya en el Tíbet observaban que los animales, que esos son los yaks, que son los animalitos que ustedes ven en pantalla, básicamente esos los animales que consumían el hongo de Cordyceps sinensis, ellos pudieron observar que estos animales tenían más vigor y más energía que el resto de los animales que no lo consumían. Entonces, desde esa época, estamos hablando hace más de 1200 años, las propiedades que se le han venido atribuyendo principalmente al Cordyceps sinensis han sido como tónico, y por ello se puede recomendar para el cansancio, para la fatiga crónica, para la sensación de debilidad extrema, y también se ha podido evidenciar que mejora todos los procesos de rendimiento deportivos. Entonces, este hongo se encuentra en alturas entre 3.500 y 6.000 metros sobre el nivel del mar, suelen ser muy escasos por lo muy apreciados que son. Entonces, crecen principalmente en el Tíbet, en Japón, en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en Rusia, en Kenia, inclusive en Tanzania. Se ha podido ya observar el crecimiento de este hongo. Principalmente, ¿qué es lo que ha hecho la compañía? Entonces, la compañía ha tomado este hongo natural y lo ha sometido a un desarrollo galénico a través de una fermentación en estado líquido por el cual se introduce el organismo en un tanque medio estéril que se formula asegurando prácticamente la provisión de todos los componentes nutricionales necesarios para un crecimiento rápido. Posteriormente, el micelio se filtra y otro tipo de proceso es el de la deshidratación para después encapsularlo. Así rápidamente es el proceso que se hace farmacéutico de este tipo de hongos a nivel mundial. Y aquí pues tenemos cómo se genera el hongo de Cordyceps sinensis. Es una metamorfosis muy interesante. El ciclo vital del hongo es cuando esa mariposa que ustedes ven en pantalla es la polilla fantasma, llamada así por su tamaño, o la mariposa murciélago. Ella pone los huevos en la hierba o en el suelo, o en las hojas del piso, de las montañas, por allá en las alturas superiores a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y ahí se va la larva incubando y va haciendo madriguera en la tierra. Esas esporas microscópicas que deja el hongo de Cordyceps sinensis son absorbidas por el suelo y a la vez consumidas por la larva, que a la vez van infectando esta larva de adentro hacia afuera y se la va comiendo prácticamente. Y moviéndose ya hacia la superficie, que ustedes ven esa estola en la parte derecha, ese bastoncito llamado estola, perdón, que es la que vuelve y riega nuevamente las esporas en la siguiente temporada. Así es que surge el hongo de Cordyceps sinensis. Y prácticamente este hongo, Cordyceps sinensis, ha podido evidenciar que existen más de 300 especies del hongo de Cordyceps. Cordyceps sinensis es uno de los hongos de mayor eficacia y ha sido de los más estudiados, seguido del Cordyceps militaris. Hay otro hongo llamado el Cordyceps lianchinensis y el guni. Prácticamente el Cordyceps militaris se encuentra en Sudamérica, en las selvas amazónicas. Es un hongo que contamina, digámoslo así, es un hongo que contamina una hormiga especial del Amazonas para la proliferación de este hongo en este tipo de espacio natural. Algunos de los componentes de Cordyceps sinensis, tenemos los nucleócidos, componentes como las adenosinas, cordycepinas, propia del hongo Cordyceps sinensis, ácido cordicéptico, ya les voy a explicar qué hace cada una de estas sustancias, moléculas mejor. También hace presencia de los polisacarios con unas acciones muy importantes a nivel patológico, como acciones antiinflamatorias, acciones antioxidantes, antitumorales, antimetastásicas. Todo esto está sustentado científicamente. Los esteroles, ya últimamente los últimos estudios han destacado acciones antitumorales en procesos de enfermedad de cáncer, de los esteroles de Cordyceps sinensis, y también es un promotor del ergosterol, que a su vez también promueve la vitamina D2. Entonces, esta vitamina importantísima, obviamente, para la absorción del calcio. Entonces, estamos hablando también de la salud ósea, proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, entre otros. Los estudios que van a ver a continuación prácticamente hacen referencia a cada una de las indicaciones que voy mostrando.
Se ha podido evidenciar que el Cordyceps sinensis mejora la actividad, la función sexual y reproductiva. Entonces, hay evidencias clínicas que muestran que se mejora la actividad reproductiva, se restaura el deterioro de la función reproductiva. Pueden ustedes evidenciarlo en un estudio realizado en el 98 por Chu y Harpen y colaboradores. Aquí se puede evidenciar otro estudio de Chu y colaboradores del año 2003, donde hacen referencia a la potencialización de la liberación de testosterona en el plasma a través de la ruta del adenosintrifosfato. Entonces, aquí es cuando ya empezamos a entender un poco cómo es la función a través de la liberación de testosterona que prácticamente permite el rendimiento deportivo en cada uno de las personas que lo consumen. Algunos de los componentes, así en general, del Cordyceps sinensis, como los nucleócidos, tienen actividades anticáncer, tienen actividades inmunomoduladoras, es decir, se potencian las células del sistema inmunológico, se activan y se restaura la función inmunitaria. Importantísimo este tema para esta observación que hacemos a nivel mundial sobre la amenaza del coronavirus. Tiene acciones destacadas como antioxidantes, antibacterianas, antitrombóticas, detiene los procesos hemorrágicos, en algunos procesos también se ha podido evidenciar acciones insecticidas cuando se utilizan en plantaciones inclusive, o sea que para cualquier tipo de biosistema, no solamente a nivel humano, sino también para plantas y para animales, como lo pudimos ver con los JAKs, los beneficios de este producto son maravillosos. El ergosterol, adicionalmente, tiene acciones antifúngicas, es decir, para prácticamente evitar la proliferación de los hongos, patógenos obviamente, antimetastásicas, actividades citotóxicas, que se induce a la muerte celular de las células cancerígenas. Adicionalmente, los esteroles tienen actividades hipoglucemiantes. Aquí dentro de la generalidad queremos también mencionar no solamente los beneficios para el rendimiento deportivo, sino en general para todo el mundo prácticamente, y si se trata también de una enfermedad como la diabetes. También los esteroides tienen participación en la actividad inmunomoduladora, los polisacáridos tienen actividades antioxidantes, efecto protector renal, insuficiencia crónica renal. Les sugiero que las personas que tengan familiares con este tipo de procesos de insuficiencia renal escuchen un experto que es el doctor Julián Fernández, médico internista nefrólogo, que ha podido evidenciar cómo la función glomerular de sus pacientes dializados se mejora en un corto plazo y un mediano plazo antes de 6 meses con el consumo del Cordyceps sinensis y si mejor combinado con el hongo del Ganoderma lucium. Escuche usted directamente estas conferencias. El cáncer de pulmón, etcétera. Y básicamente el resto de componentes como las proteínas, los esteroles, tienen otro tipo de actividades. Adicionalmente, pues el Cordyceps sinensis también contiene vitaminas de complejo B, vitamina E, vitamina K, otras sustancias propias del hongo como el cordiol, el diocinol, el cordiol A, el cordiol C. Tenemos también el ácido cordycéptico, unos beneficios maravillosos, y diferentes minerales como el sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, zinc, selenio, etc. Selenio, importantísimo, el consumo del selenio para los deportistas. Es importante mencionar este tipo de beneficios. Alineando esta charla con el Ganoderma lucium, les recuerdo los componentes del Ganoderma lucium. Estamos hablando aproximadamente de 400 compuestos identificados entre los polisacáridos. Recuerden que los polisacáridos es prácticamente la unión de unas proteínas y unos azúcares esenciales para el funcionamiento celular. Es decir, que se prolifera prácticamente el beneficio a células, órganos, tejidos, diferentes sistemas del cuerpo humano. Y el 45% del componente del hongo del Ganoderma lucium, mejor, del extracto del Ganoderma lucium, porque el hongo, la consistencia maderosa es celulosa y básicamente la compañía no toma la celulosa, sino toma todos los componentes ricos en polisacáridos, titerpenoides, ergosteroles, vitaminas, minerales, sales, vitaminas como el RNA, sales minerales,
ácidos ganoéricos, carbohidratos. A través de un proceso de retrohidratación industrial se desecha la celulosa y se queda con el extracto del Ganoderma lucidum. Ustedes pueden verificar directamente en las páginas del INVIMA que es la única compañía que tiene registrado extracto de Ganoderma lucidum y es básicamente lo que le da el beneficio al cuerpo. Está evidenciado que si una persona consume directamente el hongo con la corteza del hongo molida en cualquier tipo de sustancia, en cápsula, en café, en lo que sea, pues existe el riesgo que el consumo durante 6 meses y un consumo de 4, 5, 6 tazas diarias, pues existe el riesgo de hepatotoxicidad. Esto está sustentado científicamente. Entonces, cuando consuma Ganoderma, garantice que sea el extracto del Ganoderma lucidum. Adicionalmente es un extracto que básicamente llega a todas las partes del cuerpo, dadas sus condiciones de desarrollo galénico. Entonces, la única compañía que tiene patentado y sustentado el extracto de Ganoderma lucidum es esta compañía GanoExcel. ¿Dónde puedo yo evidenciar que biológicamente existan 400 moléculas bioactivas con esos beneficios que estoy mencionando? Diríjanse, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional de Medicina, PubMed, que es la Biblioteca Pública de Salud de los Estados Unidos y de los diferentes institutos de salud de los Estados Unidos. Coloquen esta referencia, por ejemplo. Aquí ustedes pueden evidenciar a través de este estudio, por ejemplo, este estudio realizado en el año 2018, que Ganoderma lucidum comprende probablemente 400 componentes biológicos activos diferentes, probablemente porque pueden ser más. Entonces, hasta ahora van identificados 400 componentes, principalmente polisacáridos que son esenciales, los triterpenoides que son esenciales para acciones antiinflamatorias, inmunomoduladoras, antivirales, antibacterianas, reguladoras de procesos cardiovasculares como tensión arterial, evitando así también agregación de placas a nivel arterial, por ejemplo. También contiene proteínas, enzimas, esteroles, nucleótidos, ácidos grasos, vitaminas, minerales, que han demostrado diferentes tipos de acciones farmacológicas, antitumorales, antitóxicas, analgésicas, antiinflamatorias, antimicrobianas, hipolipidémicas, hepatoprotectoras, etc. Entonces los invito a que ustedes mismos evidencien y verifiquen estos componentes y esta alta eficacia con estos grandísimos beneficios. Ya incursionando en el tema del día de hoy, que es exactamente el tema de la antifatiga en deportistas, el Cordyceps sinensis, por ejemplo, permítanme que tengo acá una tapita en la... Se ha podido evidenciar que se usa para restaurar la salud después de varias enfermedades, es decir, en procesos postquirúrgicos, pues lo que se necesita es transferencia de energía y transferencia de oxígeno para la recuperación de los diferentes sistemas, inclusive pues para la recuperación del agotamiento. Entonces, es así como se ha podido evidenciar a través de diferentes estudios. Estuve revisando que no solamente Bucci del año 2000, hay unos estudios italianos, unos estudios también europeos, en donde se evidencia también que se mejora la resistencia y la fuerza física a los consumidores del hongo de Cordyceps sinensis. El ejemplo más palpable lo tenemos nosotros con los Juegos Olímpicos de Beijing. Son los Juegos Nacionales Olímpicos del año de 1993, en donde algo curioso, 19 atletas de un mismo equipo batieron récords mundiales en las diferentes pruebas. Esta señorita que ustedes ven en la parte izquierda, en esa época rompió el récord de los 10.000 metros, llegó 42 segundos más rápido que cualquier otra mujer anteriormente, a nivel mundial obviamente, y la característica era que estos atletas llegaban a las metas sin fatiga. ¿Qué sucedió? Entonces, una vez fueron sometidos a pruebas de doping, se pudo evidenciar que estos deportistas básicamente estaban consumiendo el hongo de Ganoderma lucidum como una dieta diaria, el Cordyceps sinensis, perdón, como una parte de una dieta especial que estaba incluida a sus entrenamientos de resistencia. Estudios
sobre este tipo de hechos, pues básicamente aquí tenemos estudios en inglés, pero ya los bajé al español, que es el mismo. Es la mejora de la evaluación de la condición de entrenamiento en ciclistas de resistencia, los efectos del Ganoderma lucium y el hongo de Cordyceps sinensis. El hongo de Cordyceps sinensis también es reconocido a nivel mundial como el nombre de Ophiocordyceps sinensis. Y aquí es donde se puede evidenciar que los atletas, los deportistas que consumen este producto básicamente van a tener más energía, una rápida recuperación. La combinación de estos hongos demuestra que hay una producción a nivel de esta fabriquita que hay a nivel de las células que se llama el ATP, el adenosín trifosfato cíclico, proyecta la energía, proyecta el oxígeno hasta un 55%, y obviamente los periodos de recuperación tras un esfuerzo extremo son más evidentes rápidamente. Entonces, recogí este estudio realizado en la Universidad de Pavia, en Italia, en el que se concluye que consumir continuamente, este estudio es de 4 semanas, o sea, el resultado fue en atletas durante un consumo de 4 semanas, fue muy rápido prácticamente. Los extractos de Ganoderma lucium y Cordyceps sinensis básicamente inducen a un aumento de la producción de energía metabólica. Ahí es cuando me refiero el ATP, es adenosín trifosfato. Entonces, básicamente aquí es donde la célula recepciona todos los nutrientes y los devuelve al cuerpo transferidos en energía y en oxígeno. Entonces, ahí es cuando se incrementa la potencia muscular, se reduce el tiempo de recuperación muscular y se favorece la eliminación del ácido láctico. El ácido láctico, en un proceso natural de un sobreesfuerzo físico, al dispararse los niveles de ácido láctico, genera calentamiento y cansancio muscular. Entonces, esto lo que hace es que se van prácticamente regulando la secreción de este tipo de bioquímica como es el ácido láctico. Aquí está prácticamente la conclusión del estudio, en donde se puede evidenciar que la testosterona, que es una hormona no exclusiva de hombres, sino también para el sexo femenino, es fundamental para la salud física y sexual de hombres y mujeres, y también tiene unos importantes efectos anabólicos en deportistas, como es el aumento de la masa, la fuerza muscular, la densidad ósea, y se estimula también el desarrollo óseo en personas en crecimiento. Obviamente estamos hablando de niños mayores de 7 años, en adolescentes entre 12, 16 y inclusive 17 años. El cortisol también es una hormona que es importante para el funcionamiento orgánico, pero que sin embargo va a aumentar la respuesta en factores como el estrés. ¿Cuáles factores como el estrés? En el sobreesfuerzo físico, por ejemplo. Y al mantenerse en alta segregación del cortisol, pues se van a reducir la síntesis de las proteínas y prácticamente van a haber unos efectos de inhibición de respuesta inmunitaria, entre otros. Aquí pues básicamente se hizo una relación entre lo que es la testosterona y el cortisol en este estudio italiano, y se considera que en la actividad anabólica el organismo aumenta la tendencia del anabolismo, es decir, se aumenta la masa y la fuerza muscular, el incremento de la densidad ósea y la estimulación del desarrollo óseo. Y en los momentos en que se intensifica esta carga de trabajo, hay una cierta disminución en el informe de la relación testosterona-cortisol, reflejando así una disminución también del valor que se indica la acción del catabolismo, que es la reducción de la síntesis, como lo hablamos anteriormente, en este sobreesfuerzo. Entonces, aquí lo que hay que considerar es que se mantiene esta relación de testosterona y cortisol reguladas, prácticamente reguladas, y es lo que nos puede llevar a unos factores que favorecen el anabolismo y por ende pues va a permitir mayor desarrollo físico. Es así, este fue el secreto de estos atletas de los Juegos Olímpicos de Beijing, donde se pudo evidenciar que llegaban a las metas básicamente pues con un mayor esfuerzo físico, pero llegaban prácticamente sin fatiga. Entonces, en procesos de fatiga crónica hay muchísimos estudios que evidencian que la combinación del Ganoderma lucium con el Cordyceps sinensis, pues los resultados van a ser magníficos y los esperados en este tipo de procesos. Aquí les quiero
entregar otro de los beneficios de la combinación de estos dos hongos, el Cordyceps sinensis y el Ganoderma lucium, encontré este estudio randomizado cruzado, es un estudio asiático, en donde se utilizan diferentes hongos terapéuticos para diferentes actividades, como actividades antibacteriales, anticándidas, antiinflamatorias, antioxidantes, antitumorales, antivirales, en procesos de presión de sangre, en procesos de presencia de altos niveles de azúcar en sangre, en procesos cardiovasculares, como reductor de colesterol, en beneficios del sistema inmunológico, tónico renal, tónico hepático, en pulmones, tónico nervioso, estrés, reductor del estrés y potencia sexual. Ustedes pueden evidenciar a través de este cuadro, tomen la foto, evidencienlo ustedes mismos, búsquenlo en Google, ustedes lo pueden encontrar ahí con estas referencias que tienen aquí en pantalla. Los únicos hongos o productos de la naturaleza que tienen una cobertura en más del 95-96% de todas estas indicaciones que conllevan enfermedades es el Ganoderma lucium, casi en un 98%, y el Cordyceps sinensis en un 96%. Es una acción más de comprobar la eficacia de la combinación de este tipo de hongos. Bueno, familia, esto es todo por el momento. Mil y mil gracias por escucharme. Dejo de presentar para resolver algunas inquietudes. Muchísimas gracias. El tema fue contextual, fue prácticamente rápido. Muchísimas gracias, mi diamante, mi gran amigo Juvenal Palmera. Qué información tan valiosa. De verdad que no terminamos de aprender. Cada charla contigo es algo nuevo y es algo que siempre queda como ahí en todos los conocimientos que vamos adquiriendo. Sé que hay muchas preguntas, veo muchas personas conectadas. Qué espectacular que tengamos esa conciencia de empezar a cuidarnos, de empezar a alimentarnos bien. Me gusta la audiencia que tenemos esta noche. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Tenemos acá una por YouTube y dice, ¿una persona que consume esteroides anabólicos puede consumir cordigol? Si la respuesta es sí, ¿cómo actúa? Ya que pues esta persona está a base de esteroides anabólicos. Bueno, ya nosotros hemos hablado, nosotros no, la medicina deportiva se ha referido mucho al uso no observado médicamente de anabólicos y esteroides. Entonces, básicamente, si están bajo cuidado médico, bajo tratamiento médico, bajo observación médica, estos productos son unos excelentes coadyuvantes. Cuando hacemos referencia a la coadyuvancia, es que Cordyceps sinensis y Ganoderma lucium hacen una acción en el mecanismo de acción principal de estas sustancias, mejorando estos mecanismos, actuando en un proceso de desintoxicación de la química farmacéutica, porque nosotros como cuerpo humano, el hígado y el riñón, el hígado que es el distribuidor de nutrientes para todo el cuerpo, entonces nosotros consumimos un producto, llega a torrente a través de la absorción de los pelos absorbentes del duodeno, pasa al hígado, el hígado es el gerente distribuidor allá, acá el cerebro necesita esto, allá otro órgano necesita eso, etcétera. Eso lo hace con productos orgánicos. Con sustancias químicas, pues básicamente el cuerpo humano no está diseñado para metabolizar sustancias químicas. Entonces, absolutamente todos los fármacos químicos tienen un costo y un beneficio. El costo es que va a reflejar lo que se busca con la indicación del consumo del producto, el beneficio. El costo es lo que a largo plazo pueda suceder con su hígado, con su riñón, con su sistema inmunológico, etc. Y esto lo hablamos desde lo más inofensivo supuestamente como un acetaminofén. Su uso excesivo, búsquelo en el Vademecum, busquen Vademecum, acetaminofén, van a encontrar ustedes una cantidad de
efectos secundarios, contraindicaciones del uso a largo plazo de este tipo de fármaco. Entonces, si hay observación médica para el consumo de este tipo de productos, el médico sabrá por qué se lo envía y va a observar el comportamiento del deportista con el uso de estos anabólicos. Pues básicamente el producto va a actuar como coadyuvante. Va a mejorar las condiciones deportivas, obviamente, por los procesos de transferencia de energía, de transferencia de oxígeno y de la regulación de procesos como la acidosis láctica, por ejemplo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias. O sea, Excelente la respuesta. me excusan, no tengo mi certificado de medicina para decir no los utilice, pero ya sencillamente, si está bajo observación de un médico, pues entonces esté bajo vigilancia médica. Lo mismo con las hormonas sintéticas. Ahora, llegamos al tema hormonal. Ustedes pudieron observar que el producto pues estimula una relación entre cortisol y testosterona. De ahí la contraindicación del uso en niños y en el embarazo del Cordyceps sinensis. Hasta que ya no haya una maduración hormonal, digámoslo así vulgarmente, o una estructura mejor hormonal en el ser humano, que es hasta después de los 4 o 5 años de edad, se recomienda su uso. Entonces, Cordyceps sinensis está contraindicado en niños menores de 4 años. ¿De acuerdo? Entonces, el Ganoderma no. El Ganoderma lucium, producto que no está contraindicado en niños, entonces se puede utilizar en el embarazo, después del primer trimestre de embarazo, si la persona venía consumiendo el producto y quedó embarazada, no hay necesidad de interrumpirlo. Y eso nos lo ha mencionado el doctor Héctor Rodríguez infinidad de veces. Pero si se embarazó y quiere aportarle micronutrientes y macronutrientes y antioxidantes al cuerpo, espere el primer trimestre porque estamos reforzando el sistema inmunológico y puede haber amenaza del mismo sistema inmune ante el cigoto. Entonces, básicamente, quedémonos quieticos, esperemos que pase el primer trimestre y ahí sí consumámoslo con tranquilidad. ¿De acuerdo? Listo, de acuerdo. Muchísimas gracias. Por acá me preguntan, ¿cuántas cápsulas de Cordigol Sinensis debe tomar una persona al día para estar enérgico y en qué momento se debe consumir? Es una muy buena pregunta, porque eso depende de las condiciones de la persona. Si estamos hablando de un deportista, pongamos el caso mío, yo no soy deportista, yo soy amateur. El hecho de que tenga una disciplina de salir a caminar, a sudar todos los días, bueno, me considero amateur, ¿de acuerdo? Pues yo sencillamente compenso esa energía, esa oxigenación con una cápsula de Ganoderma, una de Exelion y una de Cordigol 2 veces al día. Preferiblemente muchísima agua, porque estamos hablando de dos productos altamente hidrosolubles, y ojalá en ayunas. ¿Para qué? Para que no haya competencia de absorción con los demás alimentos de las comidas principales. No es por más, es para que haya una mejor absorción y está entregándole a su cuerpo nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, oligoelementos, antioxidantes, fibras, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, sencillamente es por eso. Y en la tarde, entre 2 horas o 3 horas después del almuerzo, puede volver a consumir la segunda carga. No es exactamente cada 12 horas. Consúmalo en el espacio del día que usted prefiera. Si usted inicia el consumo de estos productos, iniciándolo, no es consumidor habitual, y se la va a consumir antes de acostarse, ahí en la mesita de noche, tenga la plena seguridad que se va a demorar en quedar dormido, porque estamos hablando de transferencia de energía, revitalización, transferencia de oxigenación. Entonces usted va a estar alerta, ¿de acuerdo? Ojo, no es un estimulante, es un proceso natural que con el paso del tiempo también nos va a inducir a que se regule la dopamina y este tipo de hormonas que van a regular el sueño. Wow. Lo mismo, entonces si inicio un consumo alto, a mí no me gusta utilizar ese famoso oxímoron, el de crisis curativa. Oxímoron es cuando en una frase se acompañan
dos palabras contradictorias, ¿cierto? Como por ejemplo, crisis curativa, ¿de acuerdo? O alto-bajo, altibajo, eso es un oxímoro. Aquí no hay crisis curativas. Son procesos naturales de desintoxicación. Si con todo lo expuesto la noche de hoy, yo estoy sometido a ese tipo de cargas de moléculas que van a generar una reacción de radicales libres en mi cuerpo, es obvio que si yo consumo productos con altas cargas de antioxidación, de vitaminas, de minerales, pues tienen que buscar un mecanismo de salida, de excreción, todas estas toxinas. Y esos mecanismos de salida son la piel, las mucosidades, eso que se me soltaron los mocos porque estoy consumiendo el producto, alégrese, está limpiando su cuerpo. Las micciones, las excreciones a través de las heces, el sudor, el lagrimeo, etc. Entonces, sencillamente esos son los procesos naturales de excreción. O sea que no son, no más crisis curativa, por favor. Son procesos naturales de desintoxicación y de excreción, ¿de acuerdo? Si inicio un proceso con alto consumo de producto, puedo generar, pues digamos, puedo confundirme que tengo diarrea, que no son heces blanditas ni acuosas, sino diferentes idas al baño más de lo normal. Por ejemplo, o altos procesos de altas idas al baño en micciones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, básicamente, iniciemos paulatinamente el consumo, porque si estoy expuesto a todo lo que hablábamos y aparte yo fumo y consumo licor y me estreso y yo vivo en un sector muy contaminado en Bucaramanga como cabecera, o si vivo en el centro donde pasan a todas horas buses y carros y todo lo que acabamos de ver, y soy consumidor de gaseosas negras y consumo todo lo que venga enlatado con altas cargas de sodio, como papas fritas, chitos, galletas, todo lo que venga empapelado, embotellado o envasado, contiene altas cargas de preservante. Entonces, obviamente estoy contaminado. Y el proceso de excreción, el proceso de limpieza que hace el cuerpo, pues a través de estos órganos. Entonces, sencillamente hagámoslo paulatinamente. Inicio con una cápsula 2 veces al día, la segunda semana 2 cápsulas, la tercera semana 3 cápsulas, etcétera. Si es un deportista, pues hágalo así paulatinamente. Entonces inicie con una cápsula de Ganoderma y una cápsula de Excellium, preferiblemente por la presencia del germanio orgánico, que también viene un gran aporte de oxigenación a nivel periférico y cerebral, porque no solamente vamos a hablar de rendimiento deportivo, sino también rendimiento cerebral, a través de la oxigenación, en donde se produce una excelente neurotransmisión colinérgica, que es la intercomunicación de neuronas y la normalización de este tipo de hormonas como encefalinas, dopaminas y este tipo de hormonas del bienestar. Entonces, sencillamente, hagámoslo paulatinamente. Entonces, por eso dije yo, depende de la condición de la persona. Si estamos hablando en condiciones de patologías crónicas, que son las que acompañan al ser humano por toda la vida, eso es lo crónico. Lo agudo es lo contrario a crónico. Puede ser una gripa es aguda, un proceso agudo, una diarrea es aguda, dura 3 días y pasa, ¿cierto? Lo crónico es cáncer, diabetes, lupus, fibromialgias, este tipo de patologías. Sí, voy a hacer el proceso paulatinamente en el consumo y voy a sostener mi recomendación, mi sugerencia, es sostener altas cargas. Altas cargas es entre 2, 3 o 4 cápsulas de Ganoderma, Excellium y Cordyceps sinensis. Entonces, depende. Si soy un deportista de alto rendimiento, pues, ¿qué pasaría si yo consumo 2 cápsulas de Ganoderma y 2 de Cordyceps 2 veces al día? Que los estudios lo reflejan así, ¿de acuerdo? Cuando ustedes revisen las referencias que acabo de mostrarles, los estudios referencian que entre 2 y 3 semanas se ven los resultados en cuanto a la transferencia de energía, la regulación acidosis láctica y también la transferencia de oxigenación. Listo, muchísimas gracias, don Juvenal. Aprovechando pues lo que estás hablando sobre la dosificación, pues aprovecho acá para responderle a Eliana por YouTube.
ella pues también pregunta sobre la dosificación del Ganoderma y del Cordyceps, pero en este caso para niños que realizan o que entrenan deportes de alto rendimiento. ¿Sería igual o cambian algo, don Juvenal? Los estudios siempre indican un consumo de miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Nosotros sencillamente, si no estamos consumiendo ningún tipo, si no estamos entregando ningún tipo de aportes de polisacáridos, diterpenoides, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas no saturadas, etcétera, todos los componentes de estos productos. Entonces, sencillamente, desde el mismo momento que inicie con las dosis mínimas, ya empieza a haber cambios después de una semana. Empieza a haber cambios en el rendimiento deportivo. Si el niño es mayor de 7 años, y estamos hablando, pongamos, patinaje, que es, en los niños es muy frecuente el patinaje y es muy exigente el esfuerzo físico y mental, pues no pasa nada si un niño de 7, 8 años se consuma 2 cápsulas de Excelion o de Ganoderma y una cápsula de Cordigol 2 veces al día. No pasa nada, absolutamente nada. El beneficio es grandioso, ¿de acuerdo? No queriendo decir que hayan procesos de intoxicación por consumo de productos. Recuerden la teoría de los productos adaptógenos y revísenla ustedes mismos. Los productos adaptógenos son productos que tienen una respuesta frente a todo lo que sea estrés exógeno. Inclusive, no se les conocen dosificaciones de toxicidad en su consumo. Caso contrario a si me consumo media libra de ajo, me puedo intoxicar. O de jengibre, me puedo intoxicar. Debo consumir con cantidades mínimas, ¿cierto? Está comprobado que los productos adaptógenos, como el Cordyceps sinensis y el Ganoderma lucium, no se les conocen dosis de toxicidad, es decir, son muy seguros. Son productos que se destacan porque hacen un proceso de trilogía biológica en cuanto a la transferencia de energía, la estructura y la función celular, que obviamente se representa a nivel sistémico y en general del cuerpo humano. Hacen referencia a que básicamente se van a remitir todos los procesos que generen estrés en el cuerpo, como el rendimiento físico, el estrés neural, el cansancio, etc. No sé si fue resuelta la pregunta sobre el niño. Súper resuelta. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, por acá hay muchísimas preguntas, demasiadas preguntas. Estoy dándole un poquito de prioridad, pues enfocándonos al tema de esta noche, pero pues ya vamos a agarrar una que otra de diferentes patologías que pues quieren saber, quieren preguntarte. Acá por Zoom me preguntan el Cordyceps sinensis, ¿cómo actúa para una persona que practica deporte de alto rendimiento en la fatiga muscular? Si el Cordyceps sinensis ayuda para esto. Claro, y obviamente ese era el tema que se entregó esta noche. Cuando nosotros recibimos a nivel celular, cuando nosotros ingerimos, mejor, este tipo de micronutrientes y macronutrientes y diferentes componentes del Cordyceps sinensis, una vez haga todo el proceso mitocondrial dentro de la célula, llega a la adenosín-trifosfato, que es, imagínense ya una fabriquita que coge los nutrientes y los procesa y los vuelve energía. ¿Para qué necesitas energía? Para respirar, para los procesos metabólicos, para procesos cardiovasculares, para pensar, para ver, para oír, para hablar, para mover, para todo. Esa es la identificación de la energía. Y la oxigenación, igualmente. Entonces, sencillamente, cuando se le entrega el Cordyceps sinensis al organismo y se metaboliza en el adenosín-trifosfato, esa transferencia de energía va a ser en un 55% más de lo normal. ¿Qué va a pasar con el deportista? Estos productos inducen a que haya una regulación de toda la bioquímica del cuerpo humano, no solamente deportistas. Las alteraciones bioquímicas, como la de un deportista, es la acidosis láctica, es decir, la alta segregación de ácido láctico, que es lo que genera el cansancio y la falta de oxigenación muscular. ¿De acuerdo? Entonces, el consumo de estos productos lo que hace es, lo que está alto, regularlo.
y lo que está abajo, regularlo. Y en el contexto general, se entiende que si yo tengo tensión alta, por ejemplo, es malo. Entonces, los productos inducen una regulación. Y si la tengo baja, la hipotensión también es mala. Entonces necesito mantenerla regulada, nivelada. Mejor, nivelada. Entonces, eso es lo que induce el producto, a que se mantengan las segregaciones de acidosis lácticas niveladas. Por eso es que se va a identificar el desarrollo deportivo en mayor fuerza y mayor rendimiento. Esto es lo que sucede. Cuando estamos nosotros oxigenados, pues también va a haber mayor capacidad de rendimiento. Así básicamente es la interpretación de los estudios en deportistas, ¿de acuerdo? Y aplica para todo. Entonces aplica azúcar alta, triglicéridos altos, colesterol alto, ácido láctico alto, ácido úrico alto. Entonces se induce a una nivelación de esta segregación bioquímica, de estas alteraciones bioquímicas. Lo mismo a nivel cerebral. Si las personas viven procesos depresivos es porque hay una intermitencia hormonal de serotoninas y hormonas como encefalinas, etc. ¿Qué pasa si yo consumo estos productos? Pues los estudios indican que se regulan, se nivelan. Y es cuando se inducen a la mejoría en procesos neurales, como por ejemplo las consecuencias como el tema de la depresión. Es decir, tiene el mismo comportamiento de los antidepresivos, pero no con las consecuencias del fármaco, sino procesos naturales. Es una regulación natural, ¿de acuerdo? No sé si le quedó clara la respuesta a nuestro amigo. Clarísima, clarísima, clarísima. Bueno, ya no, nos vamos a salir un poquito del tema con el permiso suyo. Y pues tú me dices cuántas preguntas vamos a darle más, pues para responder, porque me da pena contigo, don Juvenal. Yo sé que eres una persona muy ocupada. No te preocupes. Lo que queremos con este tipo de intervenciones es que no queden dudas sobre el consumo. Lo que queremos es que no hace tan técnico la entrega en cuanto a los beneficios del producto, para que ustedes lo puedan manejar también libremente, coloquialmente, naturalmente. Por eso he tratado de no ser tan técnico en las charlas y no quiero que quede ninguna duda, ninguna inquietud. Entonces, sencillamente, hazla. Vale, muchísimas gracias. Acá tengo una persona que nos está comentando pues que el 15 de diciembre tuvo COVID, el 26 de diciembre fue internado, estuvo en la UCI y pues ahorita actualmente esta persona tiene neumonía, lo tienen con oxígeno, se está recuperando y pues él quiere saber cómo nuestro producto puede impactarle o puede recuperarse gracias al consumo del Ganoderma Lucidon y del Cordigor. Muchas gracias. Bueno, cuando nosotros hablamos de los virus, imagínense ustedes, una bacteria es el puño de mi mano y un virus es la puntica acá del dedo. O sea, miren el tamaño de cada uno, ¿no? Esos virus son pequeños pedazos de ARN o de ADN, ya básicamente hablando fisiológicamente, ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Muchos están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteínas. Estas envolturas se llaman cápsides. Y básicamente es una estructura hecha por proteínas que va a rodear el material genético del virus. Y esta envoltura es lo que conforma la membrana celular del virus. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo consumo el producto, el Ganoderma lucidum y el Cordyceps sinensis, va a haber una respuesta óptima a nivel del sistema inmunológico. El sistema inmunológico genera una serie de moléculas como el interferón que se daña con la presencia de este virus. Entonces, este producto induce a que el sistema inmunológico lo produzca nuevamente y a través de unos mecanismos específicos de acción de las células del sistema inmunológico, lo que hace es esa membranita que acabo de mencionar, que es la proteasa, lo que hace es prácticamente dañarle la proteasa al virus para que no haya proliferación viral. Así sencillito, sin complicaciones. Le acabo de resumir 200 páginas de un estudio. ¿Qué pasa cuando
toma posesión el virus en una persona no consumidora de estos productos. Pues sí, claro, ahí viene el daño alveolar, viene la famosa cascada alveolar, y es cuando genera estas patologías como son las neumonías. Entonces, sencillamente, cuando nosotros estamos entregándole el producto, hay un múltiple mecanismo de acción. Aparte de la acción antiviral, que fue la que acabé de explicar, hay unos procesos de regeneración celular también. Por fin, con todo el respeto, si hay médicos presentes, por fin la medicina ya adoptó el concepto de regeneración celular porque se ha podido evidenciar. Entonces, sencillamente aquí lo que va a haber es una respuesta favorable a nivel alveolar, básicamente desde el sistema inmunológico, una respuesta favorable atenuando la proliferación también viral del virus, del coronavirus, específicamente para la pregunta, y obviamente va a haber una remisión de los diferentes síntomas que generan este tipo de procesos que se llama el COVID. El virus se llama coronavirus y los efectos o los síntomas se llaman COVID-19, que entre otros tenemos la debilidad muscular, la deficiencia pulmonar, o sea, es decir, se ha podido evidenciar que estas personas presentan saturación de oxígeno por debajo del 90%. Entonces, si estamos hablando de entrega de oxigenación, de transferencia de oxígeno, de absorbentes de oxígeno, de respuestas alveolares, de respuestas a través de interferones, de respuestas del sistema inmunológico y una cantidad de múltiples procesos que no los tengo acá, porque es muy complejo el mecanismo de acción, pues obviamente la respuesta ha sido favorable con los casos que hemos tenido de coronavirus, inclusive en mi familia. Ya todos supieron que el hijo mío en noviembre aproximadamente, fue paciente de COVID. Entonces, básicamente en 7 de 8 días se recuperó todo el tipo de respuestas favorables frente a estos síntomas de COVID, como fueron la saturación de oxígeno en un 99%, la transferencia de energía, obviamente para los procesos de debilidad, se mantienen también los procesos febriles controlados y todo este tipo de procesos que se han presentado con esta desconocida aún para la medicina patología como es el COVID. Listo, muchísimas gracias, don Juvenal. Por acá me preguntan cómo trabaja el cordigol sinepsis en la formación de piedras en el riñón. No, el producto no trabaja para la formación de piedras. O sea, básicamente hay que evaluar qué tipo de alimentos ricos en calcio están consumiendo, tienen dentro de su dieta diaria, ¿cierto? El producto ayuda en un proceso de regulación de lo que son básicamente los conductos biliares y renales también, que pueden ser piedras biliares o piedras renales, a que haya una regulación en cuanto a la constricción de estos conductos. Entonces, se ha podido evidenciar que las piedritas pequeñitas se evacúan, ¿cierto? Pero si ya estamos hablando de generación en alteraciones en la absorción de altas cargas de alimentos como ricos como los lácteos, por ejemplo, quesos, proteínas altas en calcio, pues básicamente es porque hay una disfunción en el metabolismo de este tipo de moléculas. Entonces, el producto ya una vez institucionalizada la patología, él no va a destruir la piedra. Sí ayuda a evacuar en gran número este tipo de procesos si son, pues básicamente menor del tamaño del diámetro de los conductos. Entonces, lo que hay que evidenciar es reevaluar el tipo de nutrientes y alimentos que está consumiendo que sean ricos en alimentos que generen la formación de este tipo de cálculos. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, continuamos, ya vamos a terminar. Dice por acá por Zoom, dice una chica, si hay un tumor benigno tipo ganglionar, cómo ayuda el producto en esta patología. Y pues también ella expresa que no se opera pues por el sitio donde está ubicado, en el cuello. Entonces, ¿cómo ayudaría nuestro producto? Nosotros hemos podido evidenciar
las acciones antitumorales del Ganoderma son gracias a un polisacario que hace presencia dentro del Ganoderma, dentro de los componentes del Ganoderma, perdón, que es el Lentinan. Entonces, ustedes busquen Lentinan, prácticamente es el producto que induce a una acción antitumoral, es decir, remite los procesos inflamatorios, disminuye los procesos tumorales en plazos estipulados según los estudios de eficiencia tumoral. Se han podido evidenciar entre 3 y 6 meses de consumo del producto. Recuerden que el ergosterol, que hace presencia en el Cordyceps sinensis, también tiene acciones antitumorales. Esas fueron las últimas evidencias. Si combina el consumo de Ganoderma con Cordigol y vamos a inducirlo a un proceso de consumo de cargas paulatinas en incremento semanal, es decir, arrancar con una cápsula de Ganoderma y una de Cordigol 2 veces al día durante una semana. Segunda semana, 2 cápsulas de Ganoderma y 2 de Cordigol 2 veces al día. Tercera semana, 3, hasta llegar a la cuarta semana, 4. Les sugiero que la sostenga ahí hasta que evidencie un resultado satisfactorio, ¿de acuerdo? Listo, de acuerdo. Entonces, se Gracias. explica, es por la presencia de algunos componentes antitumorales, como los ergosteroles, como la cordycepina del Cordyceps, y los polisacarios del Ganoderma lucio, en especial el Lentinan, ¿de acuerdo? Listo, listo, listo. Muchísimas gracias, don Juvenal. Tú, como siempre, al servicio. Muchas, muchas, muchas gracias. Por acá preguntan, ¿las mujeres en lactancia pueden consumir los productos, el Cordigol Sinepsis en especial? No sugiero el Cordigol, no hay estudios, obviamente, ni en niños, ni en mujeres en embarazo, ni en lactantes, obviamente. Esto es una compañía muy ética. Es más, los estudios, la gran mayoría de estudios que ustedes van a encontrar son estudios en ratas, en roedores, en conejos, ¿sí? En humanos, desde mi óptica, con todo el respeto que se merecen las grandes organizaciones mundiales de salud, nosotros no somos conejillos de India para que hagan estudios con nosotros de sustancias que todavía no se saben, no se conocen resultados. Desde la óptica jurídica de los derechos humanos, por dignidad humana, no deberíamos someternos nosotros los seres humanos a estudios, ¿de acuerdo? Aunque eso se hace, pero bueno, básicamente. Entonces no existen estudios y mis recomendaciones no lo hagan. Se está lactando por las incidencias que pueden tener algunas moléculas a nivel hormonal en el bebé. Entonces, no. ¿De acuerdo? Para eso hay Ganoderma lucio en chocolate, en cereal, en cafecito o cápsulas. Listo, muchísimas Cordyceps gracias. sinensis, no lactancia, no niños menores de 4 años, no embarazos. ¿Por qué? Porque no hay estudios y por lógica, por sentido común, lo que acabamos de ver esta noche es el impacto a nivel hormonal. Entonces, básicamente, ahí deduce uno que en niños no deberíamos usar los productos. Acá hay personas con trasplantes de órganos grandes, tampoco. No mujeres en primer trimestre de lactancia. Gracias, Wilmary Rojas. Tampoco, muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque las personas recientemente trasplantadas se suprime el sistema inmunológico para que el cuerpo adopte ese nuevo órgano. Y estamos hablando de un inmunomodulador, pues lo más normal es que se vaya a rechazar el órgano. Esa es la contraindicación. Entonces, no trasplantes de órganos. Gracias, Wilmaris, por recordarme el tema. No venía al caso, pero muchas gracias. Listo, listo. Bueno, ya vamos terminando. Vamos con la última pregunta. Un niño de 13 años con asma, ¿qué producto sugieres? ¿Qué producto recomiendas? Ideal, combine el Excellium con el Cordyceps sinensis. Idealísimo. ¿De acuerdo? Ahora, hay que identificar cuál es el proceso disparador del asma. Por lo regular, son procesos emocionales que están guardados en el subconsciente y como una respuesta biológica natural a eso que ha identificado el subconsciente, es cuando se vienen las crisis asmáticas.
me refiero. Se buscan presencia de ácaros, presencia de polvo, polen o inclusive bajos cambios abruptos o bruscos del clima, ¿cierto? Pero también hay que identificar cuál es el proceso emocional que le genera el estrés, que es el disparador de esas crisis asmáticas. Esto es una enfermedad autoinmune, significa que es una respuesta del sistema inmunológico frente a presencia exógena de estos tipos de procesos mencionados. Entonces, lo que hace el sistema inmunológico como mecanismo de defensa es disparar la histamina. Por eso es que son consumidores de antihistamínicos. Cuando consumimos el Cordyceps sinensis y el Ganoderma lucium, acuérdense de la regulación bioquímica. La histamina es una de las sustancias químicas del cuerpo humano y el producto me las va a regular, me las va a liberar. Entonces se van a disipar los síntomas del asma. Entonces por eso referencio ampliamente para el asma el Exelium y el Cordyceps sinensis. Los puede consumir al tiempo, consuma 2 veces al día esa combinación y me cuentan los resultados. Don Juvenal, muchísimas gracias. No, qué espacio tan tremendo. De verdad que hay muchas personas acá en YouTube, solo agradecimientos. La sala llena en Zoom también. Estamos de verdad muy, muy conformes con la información de esta noche. Para aquellas personas que de repente pues no se les pudo contestar, comuníquense, hablen con la persona que les